que és aquest cicle de reflexió sobre la salut que hem dut a terme des de la ponència de ciència de l'Ateneu Barcelonès al llarg dels darrers mesos. Quan pensem en la salut solem pensar en estils de vida, en els medicaments que ens prenem o no ens prenem, les diverses opcions terapèutiques o si tenim una predisposició genètica o no cap a una malaltia. Però aquests són només uns aspectes de la salut. Hi ha altres aspectes que són aspectes més socials, més col·lectius, com els determinants socials de la nostra salut i les desigualtats que hi ha a nivell global. Al llarg de tot aquest cicle hem fet una reflexió sobre aquests altres aspectes de la salut, parlant de temes com la contaminació ambiental, la contaminació interior i també fent una mica de balanç de la salut a la ciutat de Barcelona amb ponents com Jordi Sunyer, Miquel Porta i Carme Borrell. I avui tinc l'honor i el plaer de tenir aquí, per tancar el cicle i per tancar també la temporada de ciència aquí a l'Ateneu, el doctor Pedro Alonso. El doctor és metge, llicenciat per la Universitat Autònoma de Madrid, és doctor per la Universitat de Barcelona, és cap de servei del Clínic i director del CRECIB i East Global. És Premi Príncep d'Astúries de Cooperació Internacional i és l'autor, l'impulsor de la primera vacuna de la malària que ha demostrat una eficàcia de més del 50% en els nens, explicada de manera divulgativa, diguem així. Doncs és veritablement un honor tenir-lo aquí a l'Ateneu i li deixo immediatament la paraula per a aquesta xerrada sobre la malària com a malaltia d'un món desigual. Muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación y el honor de estar aquí en este Ateneo de Barcelona para poder hablar un poquito de algunos de los grandes retos de la salud global y específicamente tener la oportunidad de hablar un poquito de la malaria. ¿No aparece todavía ahí arriba la diapositiva? Es que no se sabe el síndrome este que está bien descrito entre los médicos, que es en ausencia de PowerPoint se nos traba la lengua y no somos capaces de articular dos palabras seguidas que tengan algún tipo de sentido. ¿Se ha muerto? ¿Está pensando? No se preocupen. Si no funciona no pasa nada, ¿eh? Hablo sin PowerPoint. Un segundo, a ver si... ¿Qué hacemos? ¿Asumimos que no? Pues dame un intento en 15 segundos y si no... Me están entrando ya calores y todo. ¿No?
o nos olvidamos del PowerPoint, ya está. Bien, hoy, como decía, íbamos a aprovechar para hablar un poquito, y dado que somos pocos y estamos en familia y lo hacemos sin PowerPoint todavía mejor, no de los problemas de la salud en nuestro medio, aquí en Barcelona, en Cataluña, en Europa, sino poder hacer una mirada un poquito más allá de nuestras fronteras y más allá de nuestros tiempos. Por tanto, pensar, por ejemplo, en cómo era el mundo hace 50 o 60 años. Y hace 50 o 60 años, o hace 100 años, había grandes desigualdades en el estado de la salud en comunidades, en países alrededor del mundo. Y tradicionalmente hemos utilizado algo que seguro el doctor Suñé o la doctora Borrell no habrán utilizado, mediciones del estado de salud de una población. Hay mediciones muy finas, los años de vida ajustados por discapacidad, mediciones que te permiten separar o definir con mayor precisión el estado de salud de una población, asumiendo que todos estamos razonablemente bien. Pero históricamente la manera, y sigue siendo válida hoy, de definir los estados de salud de poblaciones, de países, de regiones enteras, era utilizar la mortalidad en niños menores de 5 años, lo que los demógrafos llaman la 5Q0, la probabilidad de, habiendo nacido vivo, morir antes de cumplir los 5 años. Entonces, hace 100 años, por ejemplo, la mortalidad en menores de 5 años en amplias zonas del mundo ha aparecido. Vaya por Dios, yo ahora que me estaba lanzando. La mortalidad hace, en menores de 5 años, el mapa del mundo era algo como esto que ven. En rojo, aquellas zonas del mundo donde 1 de cada 4, 1 de cada 5 nacidos morían antes de cumplir los 5 años. Niveles de mortalidad altísimos. Y por eso este mapa del mundo era la mitad del mundo en rojo, niveles de mortalidad muy altos, la otra mitad del mundo en verdes, en amarillos, niveles de mortalidad relativamente bajos. Por tanto, un mundo muy bipolar, o muy mal o razonablemente bien. Y la pregunta era, ¿y cómo ha evolucionado el mundo en los últimos 100 años o en los últimos 50 años? Y cuando hacemos esta pregunta, por lo general, y no la voy a hacer hoy aquí, el auditorio se divide esencialmente entre los que dicen, bueno, los que estaban bien han ido mejor, y los que estaban mal o se han quedado igual de mal o han ido todavía a peor. ¿Sí? Luego, aquellos que están en verde, pues Estados Unidos, Canadá, Europa, en los últimos 50 años hemos progresado mucho. Y los que estaban en rojo, bueno, igual algún país de América Latina ha mejorado y tal, pero esencialmente los que estaban en rojo, en altos niveles de mortalidad, estos han quedado más o menos igual, y hay algunos, la versión más pesimista, que dicen estos han empeorado. No voy a preguntar aquí a la audiencia qué pensaría, pero bueno, ya se lo digo, esto es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es, ya veo alguna cara de sorpresa, lo que ha pasado es que efectivamente los que estábamos bien nos hemos puesto en verde más oscuro, estamos todavía mejor, y los que estaban mal, ha habido enormes transformaciones. Si se acuerdan de China, de la India, que estaban en rojo, claro, estos por sí solitos son ya como una cuarta parte, una quinta parte de la población mundial, pues estos han salido del rojo y están en verdes, en naranjas. América Latina, América Central y América Latina han evolucionado de estar en rojo a distintas tonalidades de verde. Nos queda este país naranja, Bolivia, ahí todavía tenemos algún problema. El norte de África, que no nos pilla tan lejos, el Magreb y Oriente Medio,
ha salido del rojo y nos sigue quedando el problema en el África subsahariana, en rojo, junto con Yemen, Afganistán y ese punto ahí lejano, Bután, y el otro de aquí, Haití, en rojo. ¿Qué quiere decir este mapa de una forma más sintética? Pues que si miramos la evolución del el indicador de salud más grosero, pero el más contundente, el que menos discusión pueda generar, la mortalidad en menores de 5 años. Estamos todos de acuerdo que ese es un indicador de salud pública de la máxima importancia. Pues si vemos lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, pues vemos que a nivel mundial la mortalidad, este indicador de la salud global, ha mejorado y ha mejorado de forma extraordinaria. Desde una media de 180 muertes por 1000 nacidos vivos a alrededor de 60 o 70 muertes por 1000 nacidos vivos. Y ustedes harían muy bien en preguntar, bueno, ya lo sé, pero ustedes los estadísticos y los epidemiólogos, claro, una media pues puede ser la mezcla de cosas muy distintas, y es que en algunos sitios ha mejorado y en otros no se ha mejorado. Pues bueno, pues no, esto no es así. Esto es la evolución en las distintas zonas geográficas del mundo, tal y como los divide las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud. Y vemos en la línea de abajo Europa, que efectivamente ha mejorado. Lo que pasa es que como ya estábamos bien, pues la mejora es relativamente pequeña. Pero otras zonas del mundo, las Américas en azul, el Mediterráneo oriental en morado, que es Magreb y Oriente Medio, vean la evolución tan extraordinaria, dónde estaban hace 50 o 60 años y dónde están ahora. Pero, y esto es lo importante, incluso África, que es el continente tradicionalmente asociado con todas las calamidades, las fotos de los niños con las barrigas y los ojos llenos de moscas, que todo eso es cierto, pero y que induce siempre, África siempre implica el pesimismo, el abandono, el no podemos hacer nada. Pues no, incluso África ha mejorado de una forma extraordinaria. Y vean dónde estaban y vean dónde están. Y donde están sigue siendo todavía inaceptable, con niveles de alrededor del 200 por 1000. Pero la mejora, incluso en los lugares más complicados del mundo, ha sido extraordinaria. Y la suma de estos mapas y estos gráficos que he compartido con ustedes ahora representan la mayor revolución en la historia de la humanidad. Podríamos discutir si la rueda ha sido más importante o el controlar el fuego. Pero nunca antes en la historia de la humanidad, y podemos retrotraernos 20.000 años, o me atrevería, y no eran humanos por entonces, a 6 millones de años. Estos gráficos representan el mayor y más profundo avance en el estado de la salud de las poblaciones humanas sobre el planeta en toda su historia. Y eso, por lo tanto, es la mayor revolución en la historia de la humanidad. Luego, estamos viviendo y hemos vivido durante los últimos años el mayor y más profundo avance jamás producido. Y por eso algunos han llamado a este siglo pasado, que ya hemos dejado atrás, el siglo prodigioso. El siglo prodigioso porque por primera vez en la historia de la humanidad se identificó el agente causal de una de las grandes enfermedades de la humanidad, la viruela. De hecho, se desarrolló una vacuna antes de saberlo, pero esto es otra historia. Luego se desarrolló una vacuna mejor. Se tuvo la capacidad de generar los recursos, no solo la vacuna, sino los recursos económicos, establecer la logística y implementar una campaña mundial que llevó a, por primera vez en la historia de la humanidad, erradicar, hacer desaparecer de la faz de la Tierra un gran agente causal de mucha enfermedad y muerte durante miles de años, la viruela. Y estamos cercanos a poder hacer lo mismo con la polio. Debería de haberse logrado este año, no será este año, quizá dentro de 2, dentro de 3, estamos muy cerca. Solo hay ya 4 países en el mundo donde se transmite la polio.
y con el último esfuerzo que haga la comunidad internacional deberíamos de ser capaces de erradicar la polio del planeta. Y en los próximos 10 años deberíamos de ser capaces de erradicar el sarampión y la rubeola del planeta. Estos son los mayores logros en la historia de la medicina mundial. Equiparables quizás al descubrimiento de los antibióticos, que los humanos hayan tenido la capacidad de identificar una gran causa de muerte, desarrollar una herramienta, aplicarla y hacer desaparecer del planeta el agente causal, son realmente logros descomunales. La mortalidad, como veíamos, ha estado disminuyendo de forma consistente durante los últimos 100 años, y esto ha sido cierto en todas las zonas geográficas del mundo. Como resultado de esa caída en la mortalidad, la esperanza de vida ha mejorado y hoy el promedio, la humanidad vive 25 años más que hace 100 años. Nunca antes había producido un fenómeno de esa magnitud. La esperanza de vida ha aumentado en una media de 25 años. Y todo esto ha ocurrido en un contexto en el que la riqueza personal y de las comunidades ha crecido, al menos hasta esta crisis, como nunca antes había ocurrido. Y esto ha ocurrido también en el contexto de esta revolución tan extraordinaria de las tecnologías de la información. Luego, en contra de lo que suele ser el mensaje de la salud mundial y los países en vías de desarrollo y qué mal estamos y qué mal vamos, pues no, de hecho vamos fenomenal. De hecho, vamos cada vez mejor. Y esto es muy importante que tengamos conciencia de ello, porque si esto ha ocurrido en los últimos 100 años, ¿qué es lo que no deberíamos de ser capaces de lograr en los siguientes 100 años? Con el poder de la ciencia, de la voluntad y del conocimiento, puesto al servicio de la mejora de la salud de las poblaciones humanas. Y estamos a medio camino de esa revolución. Hemos ganado 25 años de esperanza de vida, la mortalidad ha disminuido, la viruela se ha erradicado, pero todavía vivimos en un mundo en el que algo más de 1 billón de personas, más de 1.000 millones de personas, viven con una quinta parte, una sexta parte viven con menos de $1 por persona y día, y entre esa parte de la población las enfermedades transmisibles siguen siendo la gran causa de enfermedad y muerte. Y este es un momento para recordar el círculo tan cercano, la asociación tan cercana entre riqueza y enfermedad, entre pobreza y falta de salud. Y muchos han reconocido y reconocemos que es el gran reto del siglo XXI, el problema de la pobreza. Y esta relación tan íntima entre enfermedad y pobreza, este círculo vicioso de la enfermedad y pobreza. Como decía Winslow hace años, los hombres y las mujeres se enfermaban porque eran pobres y se hacían más pobres porque habían enfermado y se enfermaban más porque se habían hecho más pobres. Algo inseparable en este círculo vicioso. Círculo vicioso que no es un reconocimiento reciente de la ciencia, lo sabemos desde hace muchos años. El general Marshall, que era entonces secretario de Estado, o sea, el ministro de Asuntos Exteriores norteamericano, a mediados del siglo pasado, al inaugurar una conferencia mundial sobre enfermedades tropicales y malaria, se decía algo así como: se necesita poca imaginación para visualizar el gran incremento en la producción de alimentos y materias primas, el estímulo al comercio mundial y, sobre todo, la mejora en las condiciones de vida y el consiguiente avance social y cultural que resultarían del control de lo que entonces llamábamos las enfermedades tropicales, las enfermedades que afectan especialmente a los pobres. Luego, esta visión de que si mejoramos la salud, si controlamos las enfermedades que afectan especialmente a los pobres, mejorará primero la salud. 2, se desanudará ese círculo vicioso, mejorará las condiciones de vida y el consiguiente avance social y cultural de todas esas poblaciones. Y esta relación tan estrecha ahora hablamos de las enfermedades relacionadas con la pobreza, enfermedades que son tanto causa como consecuencia de la pobreza, porque son pobres, enferman más de estas enfermedades, y porque han enfermado más de estas enfermedades se hacen más pobres. Y son muchas, pero hay
las tres grandes enfermedades relacionadas con la pobreza: la malaria, el SIDA y la tuberculosis. El año pasado causaron alrededor de 6 millones de muertes estas tres enfermedades. Y a pesar de que la tuberculosis es también un problema nuestro, como lo es la infección por el SIDA, el 95% de los casos en el mundo se dan en los países en vías de desarrollo. Por ponerle algunas cifras, al SIDA alrededor de 40 millones de personas infectadas en el mundo, unos 14 millones de mujeres en edad reproductiva están infectadas por este virus, alrededor de 30 millones de personas ya han muerto, incluyendo 6 millones de niños, y han dejado, no los niños, las 30 millones de muerte, alrededor de 20 millones de huérfanos en el mundo, el 95% de las infecciones en los países en vías de desarrollo. Estos son los nuevos casos, estos son datos del 2009, que no han cambiado desafortunadamente mucho. Nuevos casos en el mundo. Solamente notar una vez más que el África subsahariana se lleva el gran peso. Asia, y tanto India como China, es un problema, 1.100.000 nuevos casos. Pero el África subsahariana, especialmente el cono sur de África, concentrando el punto caliente del SIDA en el mundo, 2,8–3 millones de nuevos casos cada año. Las cifras para la tuberculosis no son muy distintas. Alrededor de 2.000 millones de personas son portadores del bacilo causante de la tuberculosis, alrededor de 8 millones, 9 millones de casos nuevos cada año, 1,7 millones de muertes cada año, y el 99% de los enfermos en países en vías de desarrollo. Y los datos para la malaria son de magnitudes pues similares, alrededor de un muerto cada 30, cada 40 segundos. Por tanto, lo que tarde en leer esta diapositiva, habrá habido un muerto más en el mundo por malaria. Alrededor de 300 millones de casos cada año. Sigue siendo endémica en 100 países. La población de estos países suma algo más del 40% de la población mundial. Y además de esta carga de enfermedad y muerte, como las otras enfermedades relacionadas con la pobreza, significan una carga económica. Jeffrey Sachs, el economista que se ha dedicado a temas de salud y desarrollo en los últimos años, ha estimado que por sí sola la malaria ha enlentecido el desarrollo económico en alrededor de un 1,3% del PIB cada año en los países endémicos. Nosotros ahora aquí estamos muy preocupados porque estamos en recesión. Nuestro PIB ha caído, leía esta mañana, un 0,3%, un 0,4%, y esto es un enorme problema. Bueno, pues hay una enfermedad que por sí sola hace que todos los años el PIB de estos países sea un 1,3% inferior de lo que habría sido en ausencia de malaria. Y esto supone que solo el efecto de los últimos 35 años ha implicado que el Producto Interior Bruto de los países africanos con malaria sea un 32% menor de lo que habría sido en ausencia de malaria, y esta factura supone unos 12.000 millones de dólares al año. Muy bien, ¿y qué hacer ante este problema? Bueno, pues uno puede sentarse y esperar que ocurran los milagros. El problema es que los milagros son relativamente raros y sobre todo poco predecibles. Podemos utilizar herramientas con las que ya contamos, y hay herramientas. Y hay un consenso que si utilizáramos mejor aquellas herramientas de prevención, de curación, fármacos, diagnósticos, para luchar contra estas tres enfermedades se podrían lograr grandes avances. Y de hecho, en la última década, en los últimos 15 años, en los que la comunidad internacional se ha movilizado de forma intensa, se han logrado avances muy notables en las tres enfermedades y ciertamente, quizá de forma muy notable, en el caso de la malaria. Luego, con lo que tenemos podemos hacer mucho más y salvar muchos millones de vidas. Pero también reconocemos que no tenemos todo aquello que haría falta para tener un control realmente efectivo de estas grandes enfermedades. Y, por lo tanto, la investigación, el desarrollo en estas tres enfermedades y, en general, en las enfermedades relacionadas con la pobreza, se convierte en un elemento clave. Muy bien, pues si es clave, evaluemos un poquito
¿cuáles son las grandes cifras a nivel mundial? Y aquí tienen algunos grandes datos. El 84% del gasto sanitario mundial se dedica a apenas un 16% de la población mundial. Y si reconocemos que la investigación es una herramienta clave para mejorar el conocimiento y la lucha contra las enfermedades que afectan especialmente a los sectores más pobres de la población mundial, nos encontramos con lo que llamamos la brecha 10-90. ¿Qué quiere decir? Pues que apenas el 10% del presupuesto mundial de investigación y desarrollo se dedica a las enfermedades que suponen el 90% de la carga mundial de enfermedad. Y esto es lo que llamamos una brecha estratégica. Pocos recursos frente a las grandes enfermedades, muchos recursos frente a enfermedades relativamente poco importantes. ¿Y por qué es esto? ¿Porque el mundo es malo y hay seres perversos? Yo creo que no. Esto es lo que los economistas llaman una falla de mercado. La industria y en general el mundo investiga en aquellas enfermedades en las cuales un producto va a tener un mercado y va a haber alguien que pueda comprar y pagar por ese producto. Si las enfermedades afectan solo o de forma extraordinariamente mayoritaria solo a las poblaciones de países pobres que no tienen posibilidad de pagar, deja de haber el estímulo para investigar. Y eso explica que el grueso de los recursos mundiales de investigación van a enfermedades que afectan a los sectores más ricos y, curiosamente, con mejor salud de nuestra población mundial, y lo contrario implica que las enfermedades más importantes y que más muerte prematura causan son enfermedades razonablemente desatendidas. Y esto, que ahora los economistas les ponen cifras y demás, de nuevo no es un argumento reciente. Esta es una viñeta de hace casi 100 años en la que ya se visualizaba este elemento. La malaria, en este caso, este gran pedrusco que aplasta la vida y las capacidades de desarrollo de los países en aquellas épocas tropicales, y por eso ven que sobresalen los pies o los zapatos de la industria del té y del café y del cobre. ¿Por qué? Porque no pueden florecer en presencia de estas grandes enfermedades, de la malaria, que es una piedra, esta losa, que impide el desarrollo económico y social, porque hay esos buitres que revolotean por encima de los altos costes, la baja eficiencia, la mala salud, y no hay desarrollo económico y social. Y esto ya los británicos lo entendían hace 100 años y entendían parte de la solución. El señor de la izquierda es el señor Ronald Ross, un médico británico que le dieron el premio Nobel en 1902 por haber supuestamente sido el primero en describir la transmisión de la malaria por los anofelinos, pero no es cierto, porque realmente el primero fue un italiano, Grassi. Lo que pasa es que a Grassi tuvo la mala fortuna de pelearse con Robert Koch, que era el que daba los premios Nobel entonces, y se lo dio a Ross y no a Grassi. A diferencia de eso, Grassi está enterrado a las orillas del lago Como, en un lugar mucho mejor que el pobre Ross. Pero bueno, en este caso, Ross supone el valor de la ciencia y del conocimiento. Este hombre tampoco tenía un ego muy pequeño y entonces desarrolló un instituto que le puso su propio nombre, el Ross Institute, que ahora sigue existiendo y es parte de la Universidad de Londres. Y aquí lo que significa es los centros de investigación. Y por lo tanto, la capacidad de, con unos pequeños recursos, la piedrecita esa pequeña, el conocimiento, utilizando la palanca que suponen los centros de investigación, el papel que pueden jugar en mejorar la salud y eliminar o remover esa losa que impide el desarrollo económico y social. Y ahora los economistas le pueden poner cifras y lo podemos hacer todo, pero el concepto ya se entendía hace 100 años. Y es el valor, el papel clave de la investigación, del conocimiento, de la infraestructura para la investigación y su capacidad transformadora
de las realidades de las poblaciones más pobres del planeta. Y esto es lo que tratamos de hacer, y nosotros lo que hacemos es buscamos referencias más antiguas y nos vamos a Roma, donde existía el Hospital del Santo Espíritu, que lo conocerás también. ¿Y por qué el Hospital del Santo Espíritu? Bueno, pues porque ya era un centro de investigación en el siglo XVI, siglo XVII también, donde se hicieron los primeros estudios para evaluar la eficacia de la quinina. La quinina, o el extracto de la quina, extracto de la corteza de un árbol peruano llamado la cinchona. ¿Y por qué se llama la cinchona? Pues porque el botanista Linnaeus, que le puso el nombre, se le olvidó la primera H, porque realmente quería decir la chinchona. ¿Y por qué la chinchona? Pues por la condesa de Chinchón. ¿Y por qué la condesa de Chinchón? Pues porque era la virreina del Perú cuando se dieron cuenta de lo que llamaban entonces las propiedades febrífugas, que hacían huir la fiebre del extracto de esta corteza de árbol peruano. Y eso fue traído por los españoles, realmente por los jesuitas, y durante muchos años fue un monopolio de los jesuitas, que lo llamaban el polvo de los jesuitas, y los primeros ensayos para evaluar esa eficacia, ensayos un tanto rudimentarios, los realizó este señor, el cardenal Juan de Lugo, que era un señor de Alcalá de Henares y que trabajaba en el Hospital del Santo Espíritu, y no solo desde su punto de vista demostró la eficacia de estos polvos en el tratamiento de estas fiebres tercianas y cuartanas, sino que además abogó por su distribución entre las poblaciones más pobres de Roma. Y nosotros nos consideramos herederos, no del cardenal Juan de Lugo y del Hospital del Santo Espíritu, pero eso eran lo que eran los centros de investigación, y ahora pues es lo mismo en el África subsahariana, que es lo que hemos hecho, irnos a los lugares endémicos, crear infraestructura para poder desarrollar investigación. Y este es el Centro de Investigación en Salud de Mañisa, en Mozambique, fruto de una colaboración financiada por todos ustedes a través de las casillas, cuando lo ponen en la declaración de la renta, que ya lo habrán hecho, fondos de cooperación española, pero también de la Agencia Catalana de Cooperación, para desarrollar una infraestructura estable de investigación en los problemas que afectan a las poblaciones más pobres del planeta. ¿Y dónde está Mozambique? Pues este país largo del sureste de África, uno de los 10 países más pobres del planeta, algo más ahora de 20 millones de habitantes, alrededor de 1.000 médicos para todo el país, 2.200 o 2.300 kilómetros de costa, y en esa zona sur, provincia de Maputo, en el norte de esa provincia, en el distrito de Mañisa, en una zona rural, es donde hemos establecido este centro de investigación, que cuenta ya con 16 años, y donde desde el Hospital Clínic, desde el CRESIP, desde el Instituto de Salud Global de Barcelona, la infraestructura, nuestros buques, estandartes de investigación en los problemas de salud de las poblaciones más pobres del planeta, también financiado por los impuestos de todos ustedes, tratamos de entender los retos de la salud en estos países pobres y buscar soluciones, aportando ¿qué? Lo único que tenemos, que es conocimiento. ¿Y sobre qué investigamos? Pues sobre las principales causas de enfermedad y muerte. ¿Y cuáles son? Bueno, pues estas son las causas de muerte en niños menores de 15 años. ¿Y cuál es la primera causa? La malaria, lo investigamos en malaria. ¿Y cuáles son las siguientes causas? Las neumonías, la malnutrición, este síndrome complejo de que es malnutrición, pero son enfermedades diarreicas, y es tuberculosis y es HIV. Y en eso es en lo que trabajamos, y nuestra agenda de investigación es malaria, distintas cosas, desde algunos de los elementos más conocidos, la contribución al desarrollo clínico de la vacuna más avanzada en desarrollo contra la malaria, la denominada RTSS, que está actualmente en un ensayo de fase 3, que confirma sus resultados en cuanto a la reducción de los episodios clínicos leves y los severos en algo más del 50%. Ese ensayo de fase 3 es ya un ensayo final de registro,
Si continúa todo como está ocurriendo, los estudios acabarían en el 2014, por lo tanto en menos de 2 años, y se esperaría por entonces una recomendación o una posición formal de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al potencial uso. Pero no trabajamos solo en vacunas, también en fármacos contra la malaria, en una mejor comprensión de las bases moleculares y de la patogenia de esta enfermedad. En la prevención, distintas estrategias de prevención en los niños, en las mujeres embarazadas, los 2 grandes grupos de riesgo. Pero trabajamos también en las neumonías, no solo en los agentes etiológicos y una descripción fina de esos agentes etiológicos que puedan ayudar a entender mejor qué tipo de vacunas serían particularmente útiles en estas poblaciones. Enfermedades diarreicas, otra de las grandes causas de muerte. En la mortalidad materna, uno de nuestros ámbitos de investigación más fuerte, uno de los objetivos de desarrollo del milenio y el que claramente la comunidad internacional va a fallar. Todavía cerca de 500.000 de muertes maternas al año en el mundo. Es un recordatorio del fracaso de nuestra comunidad en evitar esas muertes que deberían de ser evitables. Y también tuberculosis y SIDA. Tuberculosis también participando en ensayos para evaluar nuevas vacunas y distintos elementos de la investigación en SIDA. Con esto voy a acabar simplemente con el recordatorio de algo tan moderno y ya tan antiguo como lo que decía el primer ministro Nehru, el primer ministro de la India independiente a finales de los años 40, y que nos recordaba que el futuro pertenece a la ciencia y a los que son amigos de la ciencia. Y nuestro país, en este caso Cataluña, que es un país que ha demostrado liderazgo en el mundo de la ciencia, debe recordar que ahora no es momento de dar pasos atrás, es el momento de confirmar esa apuesta de futuro, no solo para resolver nuestros problemas de aquí, sino para contribuir a la solución de algunos de los grandes retos a los que se sigue enfrentando la humanidad en este siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias por esta esplèndida presentació. Doncs obrim torn de preguntes i hi ha una primera pregunta allí. Arriba un micròfon, eh? Sí. Haya más dinero para que haya de una vez una vacuna contra la malaria, que según hay voces por ahí, pues se dice pues no la puede haber si se está investigando, pero por otro lado también, y la mayoría es porque no se quiere que haya de momento. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que no hay todavía vacunas contra la malaria, como tampoco hay vacunas contra el SIDA, y no hay tampoco buenas vacunas contra la tuberculosis, o no hay buenas vacunas frente a las principales enfermedades diarreicas. Yo no creo que sea porque no interesen. Quizás soy naïf pero yo creo que no. Yo creo que hay 2 problemas. Yo creo que el primero es esto que llamamos que llaman los economistas la falla de mercado. No hay estímulo económico para investigar en esas enfermedades. ¿Por qué? Porque no generan retorno. Luego aquí, el problema de la industria farmacéutica no es que sean malos y
quieran perjudicar a los países pobres. No, es que no hay beneficio. Entonces, el mercado mundial de fármacos para la disfunción eréctil o de los crecepelos es infinitamente, bueno, no es que sea infinitamente más lucrativo, es que ese es muy lucrativo y el otro es cero lucrativo. Luego, ¿a dónde va la investigación? ¿Dónde hay dinero? Por tanto, nuestro reto como comunidad internacional es, además de lamentarlo, buscar fórmulas inteligentes. Plantearnos esto como un problema. ¿Qué podemos hacer para resolver esa falla de mercado? Y se pueden hacer cosas, y se han hecho cosas en los últimos años que están ya teniendo resultados. ¿Qué se puede hacer? ¿Necesitamos a la industria? Sí, porque ellos tienen un know-how. Usted va a la farmacia y todos los productos que se utilizan tienen una industria involucrada en algún lugar de la cadena. Luego necesitamos la industria y ellos son los que saben hacer ciertas cosas. Luego tenemos que buscar fórmulas en poder utilizar el conocimiento de la industria para hacer aquello que a nosotros nos interesa, buscar productos para las enfermedades de los países más pobres, aún sabiendo que no hay retorno económico. Y hay distintos mecanismos para poder hacerlo. Si quiere, luego los podemos comentar. Luego, yo creo que esta es una parte de la explicación. La otra parte de la explicación es que nos enfrentamos a enfermedades muy complejas. La malaria, más que la tuberculosis y más que el SIDA, son enfermedades desde un punto de vista biológico extraordinariamente complejo. Y ha habido poca investigación frente a un organismo muy complejo. Y esto quiere decir que todavía hoy hay enormes lagunas en nuestro conocimiento sobre esa enfermedad que hace que el desarrollo de vacunas o de fármacos sea particularmente difícil. No tenemos lo que llamamos buenas medidas subrogadas de protección, no tenemos buenos modelos animales y todo esto son enormes impedimentos. Por lo tanto, falla de mercado, complejidad biológica y por lo tanto necesitamos a las mejores mentes, los mejores institutos a dedicarse a algunos de los problemas más complejos. ¿Y ustedes qué pueden hacer? Pues ustedes ya hacen porque gracias a sus impuestos se pueden financiar algunas de estas actividades. Y algo que no hacemos demasiado bien es dar visibilidad a lo que su esfuerzo, los resultados que aporta. Y por lo tanto, el que la sociedad sea consciente de ello y que sus impuestos son bien utilizados en este tipo de causas y que ustedes puedan demandar a los gobiernos que se mantengan o se incrementen los esfuerzos para que la ciencia esté al servicio también de las poblaciones más desfavorecidas y el desarrollo sería un paso clave. ¿Més preguntes? Aquí. Hace no sé cuántos años había malaria en sitios donde ahora no los hay, en Italia, aquí también había habido en España, en Estados Unidos, y desapareció, se consiguió erradicar. Cuando dentro de varias décadas, si sigue el ritmo actual del cambio climático, las temperaturas suban, ¿cree que es posible que la malaria pueda extenderse a zonas donde ahora no hay? Y luego también otra cosa. Ayer hablaba con el doctor Bonaventura Clotet, el que investiga, que dirige unos grupos que trabajan en investigación sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, y me hablaba de la necesidad de que la gente que tiene dinero entienda, o sea, él decía que las personas que han conseguido ganar mucho dinero tendrían que tener claro que una parte de ese dinero debería volver a la sociedad, que es la que les ha dado esa fortuna. Y decía que quizás si hubiera una ley de mecenazgo, esto sería posible. A ver si piensa que una ley de mecenazgo podría ayudar también
este tipo de investigación, porque me parece que no solo es el dinero que pagamos de los impuestos, no es suficiente. No es suficiente, no. No, tiene razón. Quizá empezando por este segundo punto, yo creo que hay dos elementos. Hay un cambio cultural, tiene que haber un cambio cultural y hay un cambio legislativo. El cambio cultural y que necesitamos sobre todo en nuestras sociedades del sur de Europa, es exactamente esto, el reconocer que ganar dinero pues puede estar bien, pero que tenemos una obligación en devolver a la sociedad. Y esto quizás en las sociedades más norteeuropeas y sobre todo en Estados Unidos está perfectamente establecido. La riqueza, a ser muy rico, pues no hay nada que ocultar, les parece muy bien, pero al mismo tiempo reconocen ese mandato moral de devolver a la sociedad. Y por eso la filantropía es tan frecuente y establecida en Estados Unidos y es relativamente rara aquí. Por tanto, hay un elemento cultural. Yo creo que luego hay un elemento legislativo y actualmente no tenemos buenas leyes de mecenazgo. Hay, entendemos, un proyecto para, esperemos en los próximos meses, desarrollar una nueva ley de mecenazgo que incluya no solo las actividades culturales, sino también las científicas y potencialmente también las actividades de cooperación y que, por lo tanto, haya los incentivos fiscales que permita que esto ocurra. Yo insisto, aunque tengamos una buena ley, si no tenemos ese elemento cultural, solo habremos recorrido la mitad del camino. Su primera pregunta, riesgo de reintroducción de la malaria. El problema con un científico cuando dice seguro que no, es que entonces al día siguiente ocurre. Y yo hasta hace poco decía, seguro que no. Bueno, pues en los últimos 2 años ha habido reintroducción de la malaria en Grecia. A los pobres griegos les ocurre de todo últimamente. Han sido brotes autóctonos, por lo tanto de transmisión local, relativamente pequeños y controlados. Yo creo que hay un riesgo muy, muy bajo. Y hay razones por las que, o sea, no es solo creo que podría elaborar toda una serie de razones. Pero quizás la principal es que el vector, el mosquito transmisor de la malaria no se ha eliminado de aquí. De hecho, tú vas al Baix Llobregat o al Delta del Ebro y está lleno de anofelinos. Los mismos anofelinos que hace 40 años transmitían o 50 años transmitían la malaria allá. Por tanto, ante el calentamiento, el cambio climático, el calentamiento global, el riesgo de que lleguen nuevas poblaciones de anofelinos, hombre, ya los tenemos. Que vinieran anofelinos subsaharianos y desplazaran a las poblaciones de anofelinos aquí es un salto muy grande. Yo creo que es poco probable, muy poco probable. Por tanto, por desgracia, no podemos utilizar esa herramienta como para asustar a nuestras poblaciones y hagan algo al respecto de la malaria. No sería razonable. Una pregunta ya. Sí, yo también un poco relacionado con la existencia de la malaria en países de Europa. Por ejemplo, hace un par de días yo me enteraba que el sur de Italia tenía malaria hacia los años 30, 40 por lo menos. ¿Cómo se erradicó en su momento? Sí, no sé. Sí. Bueno, de Italia se erradicó... no sé si un par de años antes o después que de España, o sea, en el año 62 me parece que es formalmente la erradicación. De Holanda en el año 71, me parece. La malaria ha sido algo que ha estado con nosotros durante miles de años. Había malaria tan al norte como Moscú y Finlandia. Hace menos de 100 años había epidemias de malaria en Washington y en Boston y en Nueva York y realmente se fue reduciendo los límites de transmisión.
¿Cómo se logró? Yo creo que por una mezcla de un cierto desarrollo económico, el desarrollo de algunas herramientas, fundamentalmente el DDT y la quinina. De hecho, la primera ley de salud pública realmente fue la italiana de 1901, el que estableció el control y el monopolio y el acceso de la quinina por parte del Estado italiano, de la quinina dello Stato, lo llamaban. Y esto fue posible y se pudo eliminar de estos países por la mezcla de herramientas, desarrollo económico y porque era una malaria, por llamarlo de alguna manera, desde un punto de vista de solidez de la transmisión, relativamente frágil. Estaba no muy lejos de un lugar donde si le pegas un buen empujón, ¡pum!, se cae por el precipicio. Y eso tenía que ver fundamentalmente con el clima, pero con la eficiencia de los vectores. O sea, no todos los anofelinos transmiten la malaria con la misma eficiencia. Y esa eficiencia depende del clima, de los rangos de temperatura, de la altura sobre el nivel del mar y la especie de anofelino. Un Anopheles gambies en su stricto es un Ferrari. Y los Anopheles labranchie o el Anopheles saccharobi o el Anopheles atroparvus que tenemos en el Mediterráneo son Fiat 500. Y por lo tanto, y esto es muy importante porque el discurso en muchos lugares de África y otras zonas del mundo es, como lo hicieron los europeos, nosotros lo podemos hacer igual. No, porque nos enfrentamos a un organismo mucho más eficiente. Luego, fundamentalmente, control del vector con el DDT, lucha contra el parásito con la quinina. Una experiencia interesante que se utilizó en la península ibérica fue la lucha contra la larva, la fase larvaria del mosquito transmisor, utilizando unos pececitos americanos que trajeron, se llaman las gambusias, y que tienen una avidez especial por las larvas de los anofelinos. Y parte del programa español de erradicación de la malaria fue tenían unos cuencos que son muy bonitos, con una imagen de un pececito, y dado que había focos razonablemente bien definidos de los criaderos de los mosquitos, el suministro regular de estos peces que comían, por tanto era una forma de lucha contra el vector, pero especialmente contra las larvas. ¿Hay dos preguntas? Bueno, la pregunta sería esta. Hay un gran debate a nivel mundial ahora sobre el tema de la erradicación de la malaria. Hay unos proveedores de fondos que de hecho quieren hacer esto, como Bill y Melinda Gates. Y hay también un debate sobre la posibilidad de hacerlo. ¿Cuál sería su opinión sobre este tema? Es un debate interesante. Por poner un punto de contexto, la Organización Mundial de la Salud, después de la Segunda Guerra Mundial, realmente se creó la Organización Mundial de la Salud después de la Segunda Guerra Mundial, y el elemento nucleador, en gran medida, de la Organización Mundial de la Salud fue una campaña de erradicación de la malaria. El mundo, tras la Segunda Guerra Mundial, el triunfo de la tecnología, que suponía, entre otras cosas, el triunfo de los Estados Unidos, esa sensación de que todo se puede hacer. Había DDT, había cloroquina, no ya solo quinina, sino había cloroquina. Ese sentimiento de campeón que había llevó a la comunidad internacional, muy empujada por Estados Unidos, en el año 55, en la asamblea realizada en México, a lanzar la campaña mundial de erradicación de la malaria. Y esto se ha debatido mucho, y por distintas razones fracasó. Evidentemente, llegaron más bien pronto que tarde a la conclusión de que no se podía erradicar la malaria. Erradicar la malaria quiere decir interrumpiendo la transmisión de forma permanente de todo el planeta. No vamos a recorrer todas las causas, pero esto llevó en el año 69 a la Asamblea Mundial a declarar no que se abandonaba la erradicación, sino que se posponía.
De hecho, las frases más o menos exactas es: reconocemos que en las condiciones actuales este objetivo no se logrará ahora. Pero fue interpretado como la señal del fracaso y, de hecho, llevó al abandono de la lucha contra la malaria y un resurgimiento brutal de la malaria durante los años 70, 80 y bien entrados los 90. En gran medida, a partir de la caída del muro de Berlín, una mirada fresca al mundo en el que los problemas del norte y el sur se vieron desde una óptica distinta, no tamizada por el conflicto este-oeste, se volvió a poner en la agenda internacional la lucha contra las enfermedades, la promoción del desarrollo y, ciertamente, como parte de ese impulso, la lucha contra la malaria. Y, efectivamente, los últimos 15 años han visto progresos como no se habían visto quizás nunca, pero ciertamente no desde el primer intento de erradicación. En el mundo de la malariología, la palabra erradicación ha sido durante años la palabra maldita. Los ingleses decían el E-word, la palabra E, la que nunca se menciona, todavía traumatizados por la experiencia previa de lo percibido como el fracaso de la primera erradicación. Y esto llevó en el año 2007 a la Fundación Gates a restablecer falsamente, porque nunca se había abandonado, el objetivo o proponer el restablecer el objetivo de la erradicación, cosa que la Organización Mundial de la Salud en 2008, en el contexto del Programa Mundial de Malaria, restableció formalmente el objetivo final de la erradicación. El mundo, afortunadamente, se ha hecho más sabio y lo que no pusieron fue fecha a esa erradicación. Y nosotros hemos jugado un papel activo en concebir qué necesitamos saber para poder tener la oportunidad de erradicar la malaria. Hemos desarrollado este ejercicio, hemos coordinado este ejercicio internacional de establecer la Agenda Mundial de Investigación para la Erradicación de la Malaria. Ahora, desde el punto de vista de las opiniones, mi impresión es que esto no es un objetivo que se vaya a lograr en los próximos 15 o 20 años. Creo que es realista a lo mejor en los próximos 30 años, siempre y cuando se pongan ciertos mecanismos en marcha ahora, y se están poniendo desde el punto de vista del tipo de investigación que necesitamos para desarrollar el tipo de herramientas que nos permitan tener esa oportunidad. Por tanto, no es un objetivo la erradicación de todo el planeta a corto plazo, pero sí implica acciones a corto plazo. Lo que sí que creo que se podrá lograr serán eliminaciones regionales en ciertas partes. Yo creo que de América Central se debería de poder eliminar la malaria, de ciertas zonas del sudeste asiático se podría eliminar. Marruecos ha sido certificado libre hace 2 o 3 años, Emiratos Árabes Unidos el año pasado, Armenia, o sea, hay países que están eliminando. Asia Central deberíamos de ser capaces de eliminar. Por tanto, yo creo que en los próximos años sí veremos zonas geográficas del mundo que lo van eliminando. Nos acabaremos quedando con el núcleo duro, yo creo, de zonas del África subsahariana. Quizás Amazonas va a ser complicado, y la certificación final quizás en 20 o 30 años. Molt bé, hi ha una pregunta aquí y... vale. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar cuáles son las perspectivas de futuro de la vacuna que se está actualmente desarrollando y cuáles son, bueno, que ha comentado que está actualmente en fase 3, pero cuáles son las perspectivas o los plazos con los que cuentan para su desarrollo y cuál es su situación también respecto a esa falla de mercado que ha comentado que existe. Bien, el desarrollo de un producto de este tipo es larguísimo. Esto comenzó a finales de los años 70, cuando se clonó y secuenció el primer gen que codificaba para una proteína que envolvía, la proteína del circunsporocito, que envuelve al esporozoito, la forma infectante del parásito. Y esto lo digo, entre otras cosas, para resaltar
los años que se requiere para desarrollar un producto de este tipo. Estamos en lo que yo consideraría, con toda la cautela siempre, pero en las fases finales. Los estudios, el ensayo de fase 3, publicamos hace unos meses resultados interinos de este ensayo de fase 3 que confirmaban todos los estudios previos que se habían hecho durante la década anterior, luego alta consistencia, en que reduce entre un 50 a un 55% los casos de malaria leve y severa, o moderada y severa. El estudio de fase 3 se terminará en los próximos 14, 15 meses y, por tanto, está fijado para 2014 la recomendación de la OMS. ¿Cuál será esa recomendación? Yo creo que estamos ante una primera generación de vacunas de la malaria con un buen perfil de seguridad y una eficacia moderada y que yo creo que puede jugar un papel en ciertas partes del mundo, no en todas partes, siempre y cuando se utilice con otras herramientas de control, por tanto en combinación con mosquiteras, rociamiento, buen acceso al tratamiento y demás. Y que en zonas de alta transmisión, junto con estas, puede ayudar a empujar la malaria. Por tanto, puede ser una buena herramienta, pero inmediatamente hay que decir, no será la herramienta definitiva y, por tanto, el esfuerzo de continuar desarrollando una segunda o una tercera generación es fundamental para la comunidad internacional. ¿Cómo se distribuirá dado la falla de mercado? Pues como ocurre con todas las vacunas en estos países, que es esencialmente utilizando mecanismos internacionales, el Fondo Global de Vacunas e Inmunización, al cual también se contribuye, y distintos mecanismos internacionales que tienen dos virtudes. Permiten la compra en gran tamaño y, por lo tanto, empujar los precios hacia abajo y negociar los precios esencialmente a nivel de coste. Este es el compromiso con GSK, la farmacéutica que está detrás de ello, el proveer la vacuna a coste más un máximo de un 5%. Y, por lo tanto, serán los mecanismos internacionales los que permitan hacer llegar la vacuna a estos países. Una pregunta allí darrere, a la segona fila, i després la senyora. Bueno, sí, bueno, hi havia abans l'altra senyora, però fem-lo així. Doctor, ¿qué diferencia hay entre el paludismo y la malaria? ¿Es más grave una que otra? Porque mi padre, cuando vino de la guerra, estaba en el frente de Madrid. Los 3 años vino con paludismo y cuando le daban los ataques, pues se ponía hasta a temblar, Era de miedo. No sé si eso ya se ha erradicado o no. Pues esta pregunta era fácil. La malaria y el paludismo es lo mismo. Uno es un término de origen más francés, el paludismo, y el otro es de origen más italiano, pero es exactamente la misma cosa. Y efectivamente, en Madrid durante la guerra hubo bastante paludismo. De hecho, debajo de la residencia de estudiantes había un hospital de carabineros que fundamentalmente se dedicó al tratamiento de la malaria. El año 40, el año después de acabar la guerra, hubo más de 5.000 muertes de malaria en España. Luego era un problema sustancial. Y las tiritonas es clásico de la malaria. I estas siguen ocurriendo. Fem les dues preguntes juntes, així anem cap a la conclusió, és a dir, la seva i la de l'altra persona. Doctor Alonso, volviendo a la vacuna, ¿nos podría explicar algo más del antígeno del esporocito? Sí. Vale. ¿Y la segunda? ¿Cuánto tiempo tenemos? Lo que quieras. Las hacemos las dos juntas. Sí, bueno, nosotros, los seres humanos, actuamos en parte como un vector para hacer que el ciclo del microbio pues continúe. Entonces, yo imagino que con una vacuna bastante efectiva estamos contribuyendo a que el plasmodio, creo que es, no sea tan abundante y no se expanda tanto. Pero existen otras especies a las cuales el mosquito también pica y, por lo tanto, la vacuna solo contribuiría, en este caso, a no padecer la enfermedad, que ya es importante, pero no a reducirla porque hay otros animales que también la expanderían.
Durante un tiempo se habló de la vacuna del doctor Patarroyo. ¿Qué pasó? ¿Que no era eficaz? ¿Que no se pudo lanzar? ¿O porque ya ha desaparecido los comentarios y todo, no? Muy bien. Entonces, Primero el antígeno. sí, estaba viendo a ver cuál era el mejor orden de respuesta. Quizás, algo que no he dicho, especies de plasmodiums que causen malaria en humanos hay 5. El Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale, el Plasmodium malariae y el Plasmodium knowlesi. Los 5, con la duda del knowlesi, que es pudiera tener un reservorio en monos, pero esto hay a lo mejor, se han descrito a lo mejor 50 casos en humanos, y es el más reciente, siempre hablamos de 4. Los otros 4 solo están o en el humano o en el mosquito, por lo tanto no hay huéspedes intermedios. Es cierto que cuando hablamos de malaria fundamentalmente hablamos de 2, que son el falciparum, que es el que causa prácticamente todas las muertes, y el vivax, que causa posiblemente pocas muertes, pero es una gran causa de enfermedad. El vivax es el que hace que mucha gente dijera, una vez que ya tuve malaria, ya la siguió teniendo, cada tantos años me volví a dar la malaria. Bueno, eso es el vivax, porque el vivax tiene una particularidad, y es que parte de los parásitos se quedan dormidos en el hígado, y de vez en cuando, pueden pasar incluso años, ¡pum!, sueltan y causan un brote. Esa parte del ciclo se llaman los hipnozoitos, la fase hipno y durmiente, y eso es lo que hace que de repente hay gente que hace 20 años que no está en una zona endémica, ¡boom!, sale con un brote de malaria, por vivax. Las vacunas de falciparum solo protegen a falciparum, no a vivax, o sea, las vacunas son específicas de especie. ¿Hay otros plasmodiums en la naturaleza? Muchos, más de 150. Desde gallinas a gaviotas, a vacas, a cabras y demás. Pero que afecten a humanos solo esos 4 más 1. Y las vacunas solo son específicas de cada especie. Antígeno. El parásito tiene un ciclo biológico complejo. La fase infectante, lo que escupe el mosquito cuando pica y absorbe sangre, solo son las hembras de los mosquitos anofelinos, porque utilizan la sangre para su ciclo reproductivo, no es para alimentarse realmente. En el momento de picar y buscar un capilar para succionar la sangre, en ese momento escupe y tiene, el mosquito que está infectado tiene parásitos en la glándula salivar. Esa fase del parásito se llama el esporozoito, que es como no es una lombriz, es una pequeña S, y eso entra en el torrente sanguíneo y en cuestión de minutos, quizás no más de 20 o 30, llega al hígado, infecta a células hepáticas y se transforma. El antígeno es parte del esporozoito. Hay una proteína que envuelve a esa especie de mini lombriz, de mini S, que es lo que se llama la proteína del circunsporozoito. Esa proteína llamó la atención por 2 razones. Primero, porque fue la primera que se conoció, lo cual siempre es una razón poderosa. Pero la segunda, tenía varias secuencias muy conservadas. Y antiguamente, quizás era equivocado, pero curiosamente ha funcionado, se pensaba que necesitabas fragmentos muy conservados de la estructura de una proteína y repetidos, y que esos deberían de ser un buen objetivo de tu respuesta inmune. De tal manera que hay una secuencia que es la NANP, que se repite múltiples veces en esa proteína que envuelve, y eso es lo que se identificó, vayamos a por ello. No está claro que haya sido del todo la mejor de las ideas, pero era la que hubo. Luego ese es el antígeno. Luego hay epítopes de células T un poquito más arriba que están también incluidos en la secuencia. Pero el antígeno es esencialmente proteínas recombinantes de los fragmentos
conservados de la proteína del circunsporzoito producidos en levaduras, acoplados a antígeno de superficie de la hepatitis B. ¿Por qué? Porque hace 25 años, cuando no había buenos adyuvantes, te querías mejorar la visibilidad al sistema inmune de esas proteínas. Y dado que eso es pequeñito, la parte de la malaria, se dijo, se le pone al lado el antígeno de superficie de hepatitis B para hacerlo más visible. Posiblemente eso ahora ya no nos hiciera falta, porque hay mejores adyuvantes. Entonces son partículas parecidas a virus mezcladas de antígeno de superficie de hepatitis B y secuencias repetidas de proteína del circunsporzoito. Patarroyo. Patarroyo es un científico colombiano que ha sido un líder y ayudó enormemente a movilizar el mundo de la malaria, especialmente en los años 80 y principios de los años 90. Tiene un gran mérito que debe de ser reconocido. Tuvo la audacia de desarrollar algunos de los primeros prototipos de vacunas utilizando una técnica razonablemente barata o asequible, que eran péptidos sintéticos, y sobre todo este elemento de traslacionar, de llevarlos rápidamente a los ensayos en humanos. Hay evidencias de que esos primeros prototipos en algunas circunstancias aportaron protección parcial, pero algunas claras señales de protección. Y al mismo tiempo hay evidencias claras de que en otras circunstancias y en otros grupos de edad, especialmente en recién nacidos, la protección era cero. ¿A qué se puede deber esto? Mi opinión personal, pero pudiera estar equivocado, es que los péptidos sintéticos, de la misma manera que en este antígeno, para hacerlo más visible al sistema inmune, lo acoplas con otras cosas, en el caso de los péptidos sintéticos tienes que polimerizar esos péptidos, o sea, hacer grandes pelotas de péptidos. La unidad monomérica, en este caso, tenía 23 o 25 aminoácidos, entonces lo polimerizas y acabas con dímeros, tetrámeros, pentámeros. Y ese es un proceso no bien controlado. De manera que cada vez que haces un producto, a veces te salen más pentámeros y otras más dímeros, y no sabemos qué funciona y qué no funciona. Y eso yo creo que es fundamentalmente la causa, A, de la gran variabilidad, y dos, de que en muchas circunstancias el resultado fuera cero de eficacia. Y por lo tanto esa fue una vía muerta. Y eso es, yo creo que fundamentalmente los datos centrales de Patarroyo. Reteniendo el liderazgo, sobre todo en los años 80 y principios de los años 90, y la audacia y hacer entender a la gente que había que ir rápido al terreno y ensayar si las cosas funcionaban o no funcionaban, pero desafortunadamente el prototipo, que insisto, en algunas circunstancias aportó alguna evidencia de protección, claramente en muchos otros no, y sobre todo en los niños más pequeños africanos, cero. Moltes gràcies. Doncs tanquem aquí el cicle. Recordar-vos, abans he dit que tanquem la temporada, però en realitat hi ha un acte al juliol sobre Collserola promogut per la Junta, i que a la sortida trobareu uns fulls per deixar el vostre correu electrònic si voleu estar al corrent dels actes de ciència de l'Ateneu Barcelonès. Doncs, moltes gràcies.